Buenos días, soy la doctora Solange Díaz. Es un placer para mí compartir con ustedes en el marco del seminario Paradigmas y Teorías Educativas, impartido por la doctora Norelvis Saturnini del doctorado en Educación de la Ilustre Universidad Fermín Toro, presentando a continuación mi disertación acerca de la conceptualización de paradigmas de investigación educativa y complejidad, enmarcado en mi tesis de estudio doctoral que inicialmente se titula, como lo refiero en la lámina, Acercamiento ontológico a la participación social ciudadana, cosmovisión en la educación de los derechos humanos. Para iniciar este acercamiento conceptual en torno a lo que se denomina paradigma, retomaré la postura de Kuhn, tal como indico en la lámina, quien destaca este referente como la asimilación del investigador en la realidad a indagar, su caracterización y su postura para conservar y mantener las observaciones en el mundo de la vida. De acuerdo con esta condición, el paradigma que toma provecho para orientar la dinámica investigativa se ajusta a los principios comunes que se inspiran en la creación del conocimiento para generar teorías y modelos de la realidad. Ahora bien, en la complementariedad sobre estos hechos tenemos los razonamientos de Coco Rivera, quien hacen referencia al paradigma como una condición importante en la vida humana, que en el caso de mi investigación, cuyo título tentativo es El acercamiento ontológico a la participación social ciudadana, cosmovisiones en la educación de los derechos humanos, el paradigma es lo que permitirá comprender las distintas facetas de la existencia humana, desde el horizonte de los pensamientos que promueve el debate del conocimiento, su estructuración, historia y producción fundamentada en la observación y en el acercamiento con los actores sociales para comprender sus manifestaciones en la lógica que inspiran la participación ciudadana frente a la necesidad de la defensa de los derechos humanos. Tal como destaca Hawking, se considera importante en la vida humana desde la visión paradigmática la participación ciudadana como símbolo compartido de posturas e ideas en la manera de organizarse social y educativamente. En la lámina 3 hago referencia al traslado de estos señalamientos en la distinción de un paradigma educativo, en tanto se alcancen las diferentes miradas al sea fenómeno de características, atributos y comportamientos de orden superior que singularizan el hacer y sentir pedagógico, desde la filosofía educativa. En este orden de ideas retomo los pensamientos de Habermas, Liu y Xie, citados en la lámina, quienes destacan la condición paradigmática como una representación mental en torno a lo que significa la estructuración de una entidad o institución en el sistema de relaciones psicosociales que se manifiestan entre las partes y su funcionamiento en el contexto específico, que en este caso se refiere al sistema educativo. Por lo tanto, al aplicar esta definición, se entiende en las diferentes conexiones teórico-prácticas necesarias de asimilar para el funcionamiento de las partes y del todo pedagógico, sustentado como base aceptable en la transformación de conductas y comportamientos humanos. En la lámina 4 tenemos de manera sucinta la caracterización de los paradigmas como representaciones sociales, lo que da a entender que es propio del quehacer y sentir del investigador en sus consideraciones de estudio de manera apropiada para sistematizar el conocimiento dentro de una filosofía idealista. Asimismo, esta condición se aborda en el marco de la especificidad del fenómeno, lo que a su vez proporciona elementos, factores y circunstancias valoradas dentro de un modelo a seguir, al cual se apega el investigador para estar en condiciones coherentes con la cientificidad. Del mismo modo, otra de las características del paradigma tiene que ver con el hecho de que los científicos o la comunidad de investigadores comparten y comprometen el seguimiento de tales principios dentro de un juego de ideas, condiciones apropiadas para asimilar el estudio del fenómeno y ajustes de carácter estandarizados en el nivel científico que se comparte. En el caso del paradigma educativo, el camino a seguir se fundamenta en los métodos pedagógicos y las teorías que implican en la coherencia con la práctica que se sigue en este campo. En la lámina 5 podemos observar
cómo desde un mismo árbol de conocimientos en el referente ontológico se realimenta con la savia del paradigma. Por lo tanto, los elementos, factores y condiciones de su manifestación se centran en la respuesta que se concede a la pregunta sobre ¿cuál es la naturaleza de la realidad? Que en la particularidad de la condición de mi investigación, seguiré con el sustrato de la filosofía idealista crítica, seguida de los aportes que se derivan del pensamiento de Iñigo Daza, que apuntan hacia términos de la naturaleza educativa humanista de la participación social para la defensa de los derechos humanos. Todo ello se fundamenta en lo que señala Heidegger en su libro Ser y Tiempo, que se centra en el estudio del ser que está ahí, que permanece en esas luchas para restaurar la dinámica organizativa de los ciudadanos por los derechos humanos. En la lámina 6 hacemos énfasis al referente epistemológico, que ha de ajustarse a la pregunta acerca de cuál es la relación del sujeto cognoscente con la realidad cognoscible. Y en torno a la búsqueda se asumirá el constructivismo social, siguiendo los principios que destaca Hergen, entre los cuales se señala que la realidad es dinámica y que se construye de forma permanente sobre la base del lenguaje de los actores sociales, en términos de sus necesidades e intereses compartidos, que dominan la dinámica de la participación social en términos de lenguaje. Esto significa la comunicación y acción que atrae en forma combinada la generación de nuevos eventos construidos sobre la base del conocimiento en interacción, lo cual es valorado como un metadiscurso inmerso en las relaciones psicosociales y en la educación en términos estructurales y organizativos. Hergen expone que el significado que se le da a las cosas o los sucesos en manera en cómo son nombrados, cómo son asumidos los hechos, cómo nos permite la comprensión del mundo en un momento sociohistórico-cultural bien identificado, se agrupan en estos significados que hacen posible la emergencia de las voces de los actores sociales, puesto que son utilizados por ellos en función de su representación mental, puesto que connotan el lenguaje y la descripción de los hechos para acceder a este tipo de vida compartida. En la lámina 8 realizo un esbozo sobre la complejidad, el pensamiento complejo y su caracterización como un paradigma que nos hace movilizarnos en distintos ángulos y principios. Siguiendo a Morin, retomó como base 3 principios que son indispensables, como lo es el principio dialógico, que me permitirá considerar la incertidumbre, la sorpresa, lo artesanal, lo emergente de la voz de los actores sociales para consolidar la información nueva que pueda generar incluso desorden que será aprovechado para retroalimentar y complementar la narrativa necesaria para la interpretación y ajustes en la dinámica de la construcción del conocimiento, cuando el paradigma a seguir es el de la complejidad. De esta manera, el segundo principio que retomo en la investigación, si ésta estuviera ubicada dentro de la complejidad, será el de la recursividad, que trata de un proceso que llama al otro, lo que significa que lo social se enmarca en la red entrelazada de circunstancias, intereses y propuestas de organización participativa que involucra el hacer de los ciudadanos, puesto que estos se incluyen en su composición. Y en tercer lugar, la dinámica investigativa vista desde el principio hologramático, considerado como la menor proporción de una estructura de un holograma, observado desde varios ángulos, que contiene casi la totalidad de la información del objeto representado. Esto significa que la parte está en el todo y así como el todo contiene a las partes. En la lámina 8 realizo un esbozo sobre la complejidad, el pensamiento complejo y su caracterización como un paradigma que nos hace movilizarnos en distintos ángulos y principios. Siguiendo a Morin, retomó como base 3 principios que son indispensables, como lo es el principio dialógico, que me permitirá considerar la incertidumbre, la sorpresa, lo artesanal, lo emergente de la voz de los actores sociales
para consolidar la información nueva que pueda generar incluso desorden que será aprovechado para retroalimentar y complementar la narrativa necesaria para la interpretación y ajustes en la dinámica de la construcción del conocimiento, cuando el paradigma a seguir es el de la complejidad. De esta manera, el segundo principio que retomo en la investigación, si ésta estuviera ubicada dentro de la complejidad, será el de la recursividad, que trata de un proceso que llama al otro, lo que significa que lo social se enmarca en la red entrelazada de circunstancias, intereses y propuestas de organización participativa que involucra el hacer de los ciudadanos, puesto que estos se incluyen en su composición. Y en tercer lugar, la dinámica investigativa vista desde el principio hologramático, considerado como la menor proporción de una estructura de un holograma, observado desde varios ángulos, que contiene casi la totalidad de la información del objeto representado. Esto significa que la parte está en el todo y así como el todo contiene a las partes. Esta última lámina refleja la necesaria complementariedad que se manifiesta en la aplicación de la complejidad dentro de los principios de la investigación, que en mi caso trata sobre el acercamiento ontológico a la participación social ciudadana como cosmovisión en la educación de los derechos humanos, tal como fue indicado anteriormente, lo cual otorga la oportunidad para orientarse dentro de los principios ya señalados y que se asocian con el carácter dialógico en cuanto al acercamiento al otro, a la alteridad, la escucha activa sobre los intereses de la participación ciudadana en el mundo de sus vivencias y los acontecimientos que subyacen a la posibilidad de defender en el marco social y político los fundamentos de los derechos humanos aplicados a los grupos sociales. Asimismo, en cuanto al principio de recursividad, será aplicado en la investigación al considerar la autoorganización y autoproducción del conocimiento a través de los hechos educativos, el asesoramiento, la orientación al grupo de ciudadanos orientados que permitan regular la información de los derechos humanos como fuerza que activa la oportunidad para su aplicabilidad y conocimiento en la práctica cotidiana de la organización social y ciudadana. De esta manera, el principio programático se hará sentir en este tipo de educación ciudadana ante los posibles cambios que emergen en la dinámica de la coordinación, orientación y liderazgo que subyacen en las comunidades, con el fin de orientar e interpretar las condiciones emergentes que otorguen las pistas para que los ciudadanos y la sociedad se comuniquen, se construyan y permitan entender que cada uno de los elementos que conforman los grupos sociales están involucrados en la influencia sociopolítica hacia las comunidades. Agradezco a la doctora Norelvis y a la ilustre Universidad Fermín Toro por brindar estos espacios para el intercambio del conocimiento. Buenos días.